Hola, bienvenidos al canal de agrotecnologiatropical.com. En el día de hoy vamos a seguir respondiendo las inquietudes de los usuarios de nuestro canal. Sean ustedes bienvenidos. En el día de hoy vamos a atender la inquietud de Carlos Castro. Él nos escribe y nos dice: saludos cordiales a todos ustedes y muy agradecido por el aporte que realizan a la sociedad. Un buen tema a tratar sería diseñar una estrategia para mejorar la fotosíntesis, para aumentar la producción y la calidad del producto, ya que la fotosíntesis es la encargada de realizar todos los fotoasimilados que la planta necesita para su buen desarrollo. Carlos, ¿qué razón tienes en lo que estás diciendo? Lo primero que tenemos que tener en cuenta que la fotosíntesis es el motor que mueve todo el engranaje de la producción agrícola. Sin fotosíntesis no existiera agricultura. Y la fotosíntesis es la forma de captar la energía del sol que tiene la naturaleza. La naturaleza, me refiero a la naturaleza viva. Entonces, para poder mejorar la fotosíntesis, debemos conocer la ecuación de la fotosíntesis y ver los componentes que están involucrados en ella. Para que ocurra la fotosíntesis, nosotros debemos tener CO2, agua, en presencia de luz. En los cloroplastos producimos carbohidratos. Los carbohidratos son los que van a ser utilizados para hacer la energía y todas las demás sustancias en el resto de la planta. Entonces nosotros estamos convirtiendo luz en carbohidratos. Entonces, ¿cómo mejoramos la fotosíntesis? Vamos a ver el CO2. ¿Cómo aumentamos el contenido de CO2? En Holanda, en cultivos dentro de invernadero, ellos usan una técnica que es colocar unas bombonas de CO2, abrirlas y botar dióxido de carbono al aire dentro del invernadero. Se enriquece el aire con CO2 y eso produce un incremento en el crecimiento de las plantas. Eso es prácticamente antieconómico. Se puede hacer allá en Holanda porque el precio de las hortalizas y de las flores que ellos venden justifican hacer esa práctica. Pero esa práctica no la podemos hacer a nivel mundial. Sin embargo, indirectamente, la humanidad lo ha realizado. ¿Por qué lo ha realizado? Porque con la quema de combustibles fósiles, petróleo, gas y carbón, se ha producido un aumento en la concentración de CO2 en el aire y eso en cierta medida favorece a la fotosíntesis. Entonces ahí tenemos un punto beneficioso de la emisión de gases con efecto invernadero que ayudan a que las plantas hagan más fotosíntesis. Y es una forma que se dice que se puede revertir el proceso de calentamiento global incrementando la cantidad de fotosíntesis que ocurre a nivel mundial. Sin embargo, el incremento de CO2 para causar estos problemas tan graves que estamos viendo de inundaciones o faltas de lluvias y todas estas cosas que representan el cambio climático son unas cantidades ínfimas y su impacto en la planta es mínimo. No es tan alto como cuando los holandeses soltaban CO2 dentro de sus invernaderos. Entonces, esa es una forma. Pero por otro lado, hay que estudiar la planta y conocer la estructura de cómo entra el CO2 a la planta. Y el CO2 entra a la planta a través de unos poros que la planta regula cuánto están abiertos y cuánto están cerrados, que se llaman estomas.
Esos estomas, cuando están abiertos, hay intercambio de gases y entra mucho CO2 dentro de la hoja. Ahora, cuando los estomas están cerrados, la planta no absorbe CO2 y puede llegar el caso en que se acabe todo el CO2 que tenga la hoja por dentro y se pare la fotosíntesis. Entonces, tener los estomas abiertos significa tener más CO2 disponible para que la planta haga fotosíntesis. ¿Cómo logramos que los estomas estén abiertos? Los estomas se abren y se cierran para regular otro proceso que se llama transpiración, porque por esos mismos estomas sale el agua que refresca la hoja. Y cuando la planta no tiene suficiente agua, como mecanismo de defensa antes de deshidratarse, la planta cierra los estomas. Y puede suceder que la planta cierre los estomas, por ejemplo, solo a horas del mediodía y los vuelva a abrir en la tarde cuando el sol baje y no haya tanto calor. Pero ¿qué sucedió en este caso? Los estomas estuvieron cerrados en el momento en que la planta estaba haciendo la mayor cantidad de fotosíntesis. En consecuencia, mientras mantengamos abiertos los estomas, podremos hacer intercambio de CO2 con el ambiente y podemos permitir que entre más CO2 y que exista mejor fotosíntesis. Es muy importante entonces un riego adecuado para que la planta tenga los estomas abiertos, produciendo intercambio de gases. Si regamos en exceso, las raíces se ahogan y dejan de absorber agua. En consecuencia, los estomas se cerrarán. Entonces no es un riego ni excesivo por arriba ni excesivo por debajo. Tiene que ser el riego justo. Y luego vamos entonces a la siguiente parte de la ecuación de la fotosíntesis, que es el agua. El primer ingrediente es el CO2, como habíamos mencionado. El segundo ingrediente es el agua. Entonces, eso refuerza los puntos que estábamos tratando anteriormente de hacer un buen riego. En este caso, para que las células estén convenientemente hidratadas y exista agua suficiente para que ocurra la fotosíntesis. Aunque primero se cierran los estomas antes de que la planta se deshidrate. Entonces, el agua yo diría que es más importante para que ocurra una buena intercambio gaseoso que incluso para que ocurra la fotosíntesis, porque con la poquita agua que pueda tener la planta hace la fotosíntesis y mucho antes de que llegue a ese punto la planta habrá cerrado sus estomas. El siguiente punto es la luz. Si no hay luz, no hay fotosíntesis. Entonces, las plantas deben ser podadas adecuadamente para permitir que la luz ingrese y que todas las hojas estén recibiendo luz. Porque si una hoja le hace sombra a otra hoja, la hoja que está en la sombra no produce fotosíntesis a la misma velocidad o a la misma intensidad que produce la hoja que está recibiendo sol. En consecuencia, esa hoja se convierte en una hoja parásita, que en vez de producir fotosíntesis, lo que hace es consumir comida de otras hojas y debilita la planta. Entonces, una adecuada poda que permita un adecuado intercambio de luz, que existe una buena iluminación de todas las hojas de la planta, van a repercutir en una planta mucho más productiva, ya que hará muchísima más fotosíntesis. Otros aspectos que ayudan a mejorar la fotosíntesis es la densidad de siembra. Y por eso es que en zonas tropicales donde hay mucha luz, se acostumbra a aumentar la densidad de siembra. Por ejemplo, en maíz ya se están llegando a niveles de 70.000 plantas por hectárea. En zonas frías, donde hay poca luz, en invierno, por ejemplo en España o en Estados Unidos, entonces las distancias de siembra tienden a incrementarse para que la poquita luz que entre se distribuya en todas las hojas de la planta. Entonces,
pensemos muy bien que tener más luz sobre las hojas y sobre toda la planta va a repercutir en mejor productividad del cultivo. De hecho, si nosotros estamos haciendo agricultura urbana y tenemos la pared de una casa que le hace sombra a nuestro cultivo, en esa zona los cultivos no se van a dar tan bien como en los sitios donde hay mucho sol. Bueno, sin más que decir, así concluye otro video más del canal de agrotecnologiatropical.com. En esta oportunidad, analizando la fotosíntesis y qué podemos hacer para mejorar la fotosíntesis en los cultivos. Los invitamos a seguir viendo otros videos de nuestro canal y a suscribirse al mismo, así como darle a la campanita para ser informado cada vez que subamos un nuevo video para ustedes. Muchas gracias.